¿Por quién deberíamos votar los cristianos? El año pasado, en el mes de noviembre, en el 2020, fueron las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el pastor Mark Finley, un pastor adventista del séptimo día, dio algunos consejos o principios básicos que un cristiano debe tener en cuenta a la hora de votar, a la hora de elegir a un candidato. Ahora que estamos en un contexto también de elecciones en el Perú, es importante recordar esos principios, porque son principios bíblicos necesarios tener en cuenta a la hora de poder votar y elegir a un candidato. Vamos a compartir en esta ocasión esos 5 principios fundamentales a la hora que un cristiano tiene que elegir a un candidato. Luego vamos a ver también un aspecto mucho más amplio de hacia dónde se dirige nuestro país, hacia dónde se dirige nuestro mundo, independientemente de por quién votemos, independientemente de quién sea el nuevo presidente en el Perú o el nuevo presidente en alguna otra nación. El principio número 1, el consejo número 1, evalúa cuidadosamente teniendo en cuenta los valores bíblicos. Es decir, no votemos con frivolidad, simplemente porque soy de un partido, votaré por este candidato. Evalúa cuidadosamente cada candidato, teniendo en cuenta los principios bíblicos como integridad, honestidad, justicia, hacia dónde nos llevará este partido a la luz de la libertad de conciencia, a la luz de la libertad religiosa. Tal vez es necesario orar a Dios pidiendo la sabiduría de Dios para poder elegir lo mejor dentro de lo que hay. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Y en este caso, también es necesario pedir la sabiduría de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. Base su voto no solamente a consideraciones políticas, sino más bien base su voto sobre fundamentos bíblicos, sobre valores bíblicos. Evalúa cuidadosamente por quién vas a votar y toma como base los principios y los valores bíblicos. No solamente consideraciones de carácter político. El principio número 2. Cada uno tiene una responsabilidad personal. No debemos permitir que nos manipulen o de ser coaccionado a votar por determinada persona. Tienes la libertad para tomar tu propia decisión. Cada uno es responsable por la decisión que vamos a tomar. En el libro bíblico de Romanos, capítulo 14, el versículo número 12, dice la Escritura: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno es responsable ante Dios por las decisiones que vayamos a tomar. Cuando nos dejamos manipular por otros, cuando nos dejamos coaccionar por otras personas, perdemos la esencia misma del ser humano, que es la libertad de elección, que es el libre albedrío, que es una facultad con el Señor, que el Señor ha dotado a cada ser humano, el libre albedrío. Cada uno dará cuenta, como dice el texto, por sí mismo ante Dios. Y si nos dejamos manipular, hay otro peligro. Se acerca el día en que la marca de la bestia será impuesta de acuerdo a las profecías del libro de Apocalipsis, donde los poderes políticos y el Estado se unirán a la iglesia, donde la mayoría presionará y coaccionará para intentar obligarnos a violar nuestros principios de conciencia. De modo que
Si violamos nuestras conciencias ahora y somos manipulados a votar de cierta manera, solo porque la mayoría vota o solo porque un determinado grupo de personas vota por tal candidato, eso nos preparará en última instancia para recibir la marca de la bestia, donde la gran mayoría del mundo obligará y coaccionará al pequeño grupo de fieles a que sean exterminados de esta tierra. Muy bien, entonces lo primero es que evaluemos de una manera cuidadosa y teniendo en cuenta los principios bíblicos. Lo segundo es que tenemos una responsabilidad personal ante Dios y de votar con nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra conciencia. El consejo o el principio número 3 es: no permitas que las diferencias políticas dividan a la iglesia. Muchas personas van a permitir que las diferencias políticas dividan a la iglesia. Muchos van a decir: yo soy de este partido o yo soy de este otro partido, pero debemos recordar que hay una lealtad mucho más amplia, hay una lealtad mayor a un partido político, y esa lealtad más amplia, esa lealtad es la lealtad a Dios, la lealtad al cuerpo de Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús y pertenecemos a una familia que une los cielos y la tierra. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, la Escritura dice: así que ya no sois extranjeros, sino advenedizos, sino ciudadanos. No sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Note eso, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Usted podría tener una preferencia política y yo podría tener otra, pero estamos juntos en la familia de Cristo. No tenemos un partido político que nos divide. Somos parte de la familia de la fe. Eso es algo muy importante que debemos recordar y no permitir que las diferencias políticas dividan a la iglesia, dividan a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos, pertenecemos al reino de los cielos y allí está nuestra ciudadanía. El principio a tener en cuenta número 4 es: ten en cuenta que Dios es soberano. Dios es soberano. Él es el que finalmente gobierna en el mundo y en el universo. Quien sea elegido como gobernante en estas elecciones, a pesar de esto, Dios seguirá siendo el soberano del mundo, el soberano del universo. En Daniel capítulo 2, versículo 21, la Escritura dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiere decir que el destino del mundo está en las manos de Dios. Inclusive los gobernantes injustos pueden finalmente cumplir los planes de Dios. Ahora, el hecho de que Dios permita que tal o cual gobernante llegue al poder no significa que es un siervo de Dios o que sea fiel a los principios de Dios. Significa simplemente que Dios todavía tiene el control final del mundo y usará esos acontecimientos para cumplir sus planes eternos, sus planes insondables. Finalmente se van a cumplir. Dios, dice el texto en Daniel, pone reyes y quita reyes. Él permite que de alguna manera un gobernante llegue al poder, no porque sea expresamente su voluntad, pero de alguna manera Él lo permite. Y aún en medio de una situación difícil, Él hace que sus planes divinos finalmente se cumplan, finalmente se ejecuten.
Nunca olvides eso. Dios es el soberano de este mundo, es el rey y el gobernante del universo, y finalmente sus planes divinos se cumplirán. El principio y consejo número 5. Hay una elección más grande y más trascendental. Es cierto, hay una elección mucho más grande que elegir quién va a gobernar una nación. Una elección mucho más trascendental que quién será el gobernante de un país. Ahora, ¿cuál es esa elección mucho más grande? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 11, la Escritura dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Noten la palabra, elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una elección mucho más grande que elegir a Keiko Fujimori o Pedro Castillo. El texto bíblico habla de vuestra vocación y elección. Y esta elección está relacionada con el reino de Jesucristo. Debemos, mi querido hermano, elegir recibir la salvación. Debemos elegir aceptar a Jesús como nuestro abogado defensor. Debemos elegir recibir su poder en nuestra vida. Debemos elegir entregar todo nuestro ser a Dios y ser parte del reino de los cielos que un día se va a establecer en esta tierra, un reino perdurable y eterno. Por eso, la mayor elección no es la elección de Keiko Fujimori o de Pedro Castillo, es que tú y yo elijamos aceptar la salvación de Dios en nuestras vidas. Y cuando aceptamos, Jesús nos invita a una misión de carácter redentor, es decir, salir, compartir ese mensaje de salvación con los demás. Ahora, es sorprendente ver cómo muchos cristianos se han convertido en propagandistas de los partidos. Comparten en sus muros o redes sociales anuncios de determinado partido con un celo casi religioso o más que religioso, pero no comparten la salvación. No comparten videos que inviten a aceptar al Señor Jesús, como, por ejemplo, los videos de buscar a Dios cada día o de reavivados por su palabra, donde se estudia un capítulo de la Biblia cada día. Es sorprendente ver a personas que van de casa en casa repartiendo un folleto, un volante alusivo a un determinado partido político, o ver personas que van de casa en casa para invitar a que se vote por determinado candidato. Pero no son capaces de salir a compartir un folleto que hable de Cristo, a compartir un volante que habla del Señor Jesús, o a ir de casa en casa para llevar la salvación en el Evangelio. No olvidemos que cualquiera que sea elegido, igual habrá conflictos sociales, habrán disturbios, habrán reclamos, habrán desastres naturales, y va a llegar un momento donde las libertades religiosas serán cortadas. En medio de todas estas circunstancias, Dios nos invita a llevar las buenas nuevas de su gracia. Dios nos invita a llevar las buenas nuevas de la salvación a las personas. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, la Escritura dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces será el fin. Hay un propósito mucho más grande, hay una elección mucho más importante. Hemos sido elegidos para ser embajadores de Cristo y llevar las buenas nuevas a los demás. Por lo tanto, tengamos en cuenta estos 5 principios, estos 5 consejos importantes. Primero, evalúa cuidadosamente teniendo en cuenta los valores bíblicos.
Evalúa cada candidato teniendo en cuenta los valores bíblicos. Número 2, cada uno tiene una responsabilidad personal. Vota de acuerdo a lo que tu conciencia te dice. No te dejes manipular simplemente por otras personas. Número 3, no permitas que las diferencias políticas dividan tu iglesia, dividan tu familia. 4, ten en cuenta que Dios es soberano. Es el que finalmente gobierna el mundo y que direcciona todos los acontecimientos para que sus propósitos divinos finalmente se lleven a cabo. Y número 5, hay una elección mucho más grande. Hay una elección mucho más trascendental que elegir simplemente al gobernante de un país. Y esa decisión mucho más importante, esa elección mucho más trascendental, es quién será el gobernante de tu vida. Esa decisión mucho más importante es ser parte del gobierno de Dios que establecerá en la tierra un gobierno eterno y para siempre. Querido hermano y amigo, que tú puedas ser parte de ese gobierno eterno de Dios y que podamos emplear todas nuestras fuerzas y sabiduría para difundir ese mensaje de salvación a toda la humanidad. Y entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Que el Señor nos ayude a tomar esas prioridades y esas consideraciones cuando tengamos que elegir a un gobernante, y más aún cuando tengamos que elegir a quién daremos toda nuestra vida.